Muy buenas noches, a nombre de Nacho Lozano, soy Enrique Sánchez. Vamos con la información. En Tultepec, Estado de México, esta noche se registró un incendio en las inmediaciones del fraccionamiento Hacienda Jardines 2, ubicado en los límites con Cuautitlán. Reportes preliminares apuntan a que las llamas habrían iniciado en una zona de pastizal donde se almacenaba tubería de plástico. Vecinos de casas cercanas al fuego fueron desalojados. A esta hora de la noche el incendio se reporta como controlado y sin personas lesionadas. Los bomberos siguen trabajando a esta hora, como le digo, en toda esta zona. Y ya son 6 los fallecidos por el desplome de una aeronave de la Secretaría de Marina en Galveston, Texas, ahí en los Estados Unidos. La Marina informó este día que localizaron a la persona que se encontraba desaparecida tras el accidente. Con esto subió a 6 muertos y 2 sobrevivientes, quienes se encuentran estables y reciben atención médica. La aeronave trasladaba a un niño con quemaduras severas de Yucatán al Aeropuerto Internacional Schultz en Galveston, donde sería atendido en el Hospital Rainers Children's. La persona que se encontraba desaparecida fue identificada como el teniente Luis Castillo Terrones, de 29 años, originario de Tierra Blanca, Veracruz. En el vuelo iban otros 2 tenientes, una marino, un médico y el paciente, que era Federico, de 2 años. Él era originario de Escárcega, Campeche. Sufrió quemaduras en 40% de su cuerpo luego de que le cayó agua hirviendo en un accidente doméstico el pasado jueves. Su mamá y una enfermera sobrevivieron a este accidente. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre esta tragedia que ocurrió en Galveston, allá en los Estados Unidos. Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Pues hasta que no salga la caja negra y no se analice, no se puede saber cuál fue la causa del desplome. Entonces se va a hacer la investigación y se está atendiendo a todos los familiares. Y mire, sobre esto mismo, esta tarde Edward de la Cruz, él es padre de Federico, de este pequeñito de 2 años, pudo viajar hacia Texas con ayuda de una visa humanitaria. Estuvo en oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, primero haciendo su pasaporte y después todo este trámite ante el gobierno de Estados Unidos para lograr la visa que le permitiera viajar a la Unión Americana. Buscará recuperar y repatriar el cuerpo de su hijo, además de reunirse con su esposa, quien sigue hospitalizada y en condición delicada. Y prepárese porque para este miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, se esperan la entrada de un nuevo frente frío al país. En las primeras horas se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados en las zonas serranas de Chihuahua y Durango. Además, el termómetro marcará hasta -5 grados en estados como Baja California, Sonora, Zacatecas, aquí en el centro del país, el Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Sumado al frío para esta Nochebuena, se pronostican fuertes lluvias en Baja California, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y también Quintana Roo, ya hacia el sureste. Aquí en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas activaron la alerta amarilla por frío en 6 alcaldías para las primeras horas de este miércoles. Esto es en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco, donde se pronostican temperaturas de hasta 4 grados, así que a prepararnos. Existe un sector de la población que sigue siendo vulnerable, las personas en situación de calle. Para ellos, todos los días son un reto, pero en la noche se enfrentan a todo y, por supuesto, en esta época, ya le refería, a las bajas temperaturas. Atrás de esta persona que está hablando hay una vida, pero fue frustrada esa vida. Como ahorita, ya bajó la temperatura, ¿dónde me voy a quedar? Eso es lo que todos los días se cuestiona Gustavo desde que decidió salir a la calle cuando tenía 13 años. Lleva más de 3 décadas viviendo en la jungla de asfalto. Siempre busco un lugar abierto. ¿Para qué? Pues porque es un lugar, se puede decir, seguro, hay cámaras, hay gente transitando toda la noche. En la calle no duermes, porque tienes que estar alerta. Esta tarde recorrió varias cuadras en la alcaldía Cuauhtémoc en busca del lugar que esta noche será su recámara. Mientras, platica sobre lo que lo llevó a vivir en la calle. Yo me salí porque no me agradaba el trato de mi padrastro. Yo busqué gente más grande que yo porque es lo que no tuve en casa. Había un papá. Estaba, pero no estaba.
En el día, Gustavo cuenta con un espacio seguro. Son las instalaciones de la organización civil Mi Valedor, en la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí puede descansar, guardar objetos personales, le ayudan a realizar trámites y tiene asistencia psicológica. Después de un rato, encontró un sitio sobre una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México. Ahí pasará la noche, tratando de cubrirse porque la calle es difícil y más de madrugada cuando el frío no perdona. La calle no es fácil porque pues vives una agonía muy crónica, muy profunda, porque es ¿en dónde me quedo? ¿Qué me va a pasar? Primeramente Dios, te acuestas, pero en esta época, por ejemplo, fríos, anteriormente lluvias. Ahí trata de acomodarse con una cobija que usa como cama y una frazada que lo cubrirá. Si vengo con mucha sustancia, pues lo que hago es luego dormir. Pero, por ejemplo, cuando vengo sin consumo, como en estos momentos, lo que hago es, ¿por qué no?, hacer una oración y pedirle a Dios que me cuide y me proteja. La población en calle, dice Gustavo, siempre es estigmatizada, sin conocer la historia que hay detrás. Lo que necesita uno es más la comprensión y el amor de la gente. Una sonrisa, un abrazo, un buenos días. En serio, aunque te vean sucio, que te digan, buenos días, ¿cómo estás? Eso es así como llenante, como si respiraras. ¿Qué cree? Los videojuegos se libran de los impuestos. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la cancelación del cobro a los videojuegos violentos, estos que se habían anunciado y que de hecho se aprobaron en el Congreso para que operaran a partir del 1 de enero. Bueno, pues ya se metió reversa y ahora el legislativo tendrá que hacer la modificación para que a partir del próximo año pues ya no haya este impuesto. Conozco un poco más de lo que eran los videojuegos y la catalogación que tienen. Comentar algo de los videojuegos. Sí. Ya no se va a cobrar ese impuesto. Voy a explicar por qué. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no. Los gamers pueden estar tranquilos. Aquel impuesto del 8% que se le iba a cobrar a los videojuegos que se consideraran violentos no ocurrirá. ¿Quién va a determinar esa circunstancia? Entonces, tomamos la decisión de que no se cobre el impuesto y más bien hacer campañas a los jóvenes y a los adolescentes, pues de a dónde te pueden llevar este tipo de juegos, ¿no? En nuestro país existe una clasificación para los videojuegos. Clasificación A, para todo público. B, contenido para adolescentes a partir de 12 años. B15, para los mayores de 15 años. C, los videojuegos para mayores de edad. Y D, para los que tienen contenido extremo. Bueno, la realidad es que resultaba complicado hacer esto, ¿no? Pensar que existiera un organismo, vamos a pensar en Secretaría de Gobernación, como aquel que califica las películas, ¿no? Y en el cine tiene una clasificación. No es lo mismo revisar materiales de 2 horas en promedio a un videojuego que su duración pues, puede alcanzar 40 o 50 horas. Según datos de la plataforma Endeavor, en México hay 76 millones de gamers. Es el país en América Latina que más ingresos registra para la industria de videojuegos, con 2.300 millones de dólares al año. Casi el 90% de los usuarios juegan desde su celular, y las personas entre los 25 y los 34 años son los que más juegan. Para la Secretaría de Salud, las ventajas de jugar videojuegos de forma casual es que ayudan a resolver emociones como la frustración, aumentan la velocidad de lectura y permiten el desarrollo de las habilidades motoras. Las desventajas de un uso excesivo o no supervisado puede perjudicar en los hábitos alimenticios, disminuir la interacción social o el rendimiento escolar. Por supuesto, hay horas, hay espacios, hay tiempos y hay momentos para hacerlo. Y mejor aún que elijas bien qué videojuegos son los que quieres consumir. Tenemos que seguir conviviendo con los videojuegos y sacarle el mejor provecho y bueno, vuelvo a celebrar que ese sea el camino. Pues un tema del impuesto que desde un inicio no se entendió, que bueno, que se corrigió a tiempo. A propósito de los videojuegos, hoy se conocieron las imágenes del momento en el que Vince Zampella
se impactó contra un muro de contención mientras conducía su Ferrari. Esto ocurrió el domingo cerca de Los Ángeles. Él y su acompañante murieron. Zampella, de 55 años, fue el creador de Call of Duty, una de las franquicias más exitosas en la historia de los videojuegos, pero bueno, pues en la vida real es otra cosa. El Gabinete de Seguridad anunció las detenciones de Mario Alfredo Lindoro Navidad, el 7, y Mario Lindoro Elenes, el niño, identificados como el cuñado y el suegro de Iván Archibaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Fuerzas federales catearon 2 domicilios en Zapopan, Jalisco, donde fueron detenidos los 2 hombres de 44 y 69 años de edad, señalados de ser operadores financieros de los Chapitos. Y mire, no fueron las únicas detenciones relacionadas con este grupo. En Mazatlán fue detenido Carlos Gabriel El Pollo, líder de la célula delictiva Los Jordan. En el operativo en la colonia Los Caracoles también fue asegurado Jesús Arturo Dávalos Valenzuela. Él tiene 40 años de edad. Carlos Gabriel cuenta con al menos 3 órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado. Le aseguraron 2 armas de fuego, una bolsa con droga, equipos de radiocomunicación y también un vehículo. Y en Santiago, Nuevo León, un enfrentamiento entre elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y presuntos delincuentes dejó como saldo 2 hombres muertos y un agente ministerial herido. De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado, entre las víctimas se encuentra Seferino Peña Cuellar, Don Cefe. Él es líder de una de las células de los Zetas. Un hombre y una mujer también fueron detenidos durante este operativo. Y esta mañana en Zacatecas, 2 policías estatales fueron atacados por hombres armados durante un patrullaje en la comunidad de Tierra Blanca, esto en el municipio de Loreto. Los 2 elementos de seguridad fueron trasladados en helicóptero para recibir atención médica. Ambos son reportados hasta esta hora de la noche como estables y fuera de peligro. Luego de esta situación, pues no hay detenidos. Ayer le conté del asesinato del coordinador del IMSS Bienestar, Raimundo Cabrera Díaz, en Chilpancingo, allá en Guerrero. Pues hoy, por fortuna, fue detenido Francisco N., tras haber participado directamente en el ataque del funcionario público, aunque hasta el momento no se ha esclarecido el móvil del crimen. La Fiscalía de Guerrero indicó que al momento de su detención, este sujeto contaba con una orden de aprehensión por el homicidio de una mujer identificada como Esther, y bueno, pues continúan las investigaciones. Vamos a recordar justamente este caso. Es el asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón. Ella fue ejecutada en mayo de 2022 cuando 2 sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon mientras conducía su camioneta en San Pedro Cholula, Puebla. Estas imágenes, este reporte que lo conoció usted aquí en Grupo Imagen, particularmente en esta tercera emisión de Imagen Noticias. Esta mujer había denunciado por violencia a su exesposo. Se trata de Javier López Zavala, candidato del PRI al gobierno de Puebla en 2010. Y hoy, bueno, pues después de 3 años, ese hombre fue declarado culpable por el feminicidio de Cecilia. El tribunal de la entidad dictaminó que este sujeto es el autor intelectual del asesinato de su esposa, y lo tiene en pantalla. También fueron encontrados culpables Yair, sobrino de López Zavala, y Silvestre como autores materiales. La sentencia, aunque está pendiente, bueno, pues ya permite de alguna manera asegurar que se hará justicia en este caso. La familia de Cecilia Monzón pide la pena máxima de 60 años. Después de 9 años, el gobierno mexicano volvió a dar a conocer la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2025. Y bueno, pues ahí le van algunos de los resultados. La cannabis es la principal droga ilegal consumida en México en la actualidad. Es una de las drogas que su uso está mucho en discusión, si debe de permitirse o no, o considerarlo como una droga. Precisamente, el consumo de cannabis en adultos aumentó 4% en los últimos 9 años, frente al consumo de adolescentes, donde se reportó una baja de 2%. En el país también creció el uso indebido de medicamentos y el consumo de opioides, por lo que las autoridades monitorean su consumo y ahora exigirán receta para la compra de tramadol, empleado para aliviar dolores, sobre todo después de una cirugía. En tanto que el consumo de fentanilo bajó, a pesar de ya contar con un porcentaje mínimo. El consumo de alcohol subió, sobre todo en mujeres, ya que pasó de 62.6% a 69.3%. Es decir, casi 7 puntos, mientras que en los adolescentes disminuyó más del 10%.
Aunque en México está prohibido el uso y comercialización del cigarro electrónico, en los últimos años su consumo está en aumento, más que el tabaco fumado que va en descenso. En cuestión de salud mental, la encuesta arrojó que los adolescentes concentran las mayores vulnerabilidades, además de tener mayores pensamientos y comportamientos suicidas que los adultos. Pues ahí están algunos datos reveladores. El doctor David Kersenovich dijo que la encuesta es una evidencia que permite el diseño de políticas públicas preventivas, una encuesta que no se publicó en los 6 años de la pasada administración. Sobre esto mismo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este próximo año lanzarán una campaña para advertir sobre el consumo de metanfetaminas y, por supuesto, sus riesgos. Y mire, la imprudencia de este chofer de microbús que circulaba a exceso de velocidad aquí en la Ciudad de México. Primero, a la altura de la Alameda Sur, impactó a un taxi y a otro vehículo, se dio a la fuga y en el cruce de Canal de Miramontes y Calzada de las Bombas, esto es perímetro de la alcaldía Coyoacán, chocó de nuevo con 3 vehículos que resultaron pues en pérdida total. Ahí tienen las imágenes. El conductor terminó por impactar contra las vallas metálicas, los árboles y finalmente volcó. 5 automovilistas resultaron con lesiones y 2 personas presentaron crisis nerviosa. Vea usted cómo reaccionó este sujeto al ser detenido. ¿Cuándo te vas a pelar, güey? Ah, pues estoy con diles que está ¿Me quieren agarrar con algo que no he hecho? Sí, güey, seguro se maneja sola esa madre. No amenazas de que buenos contactos no mames, no le hagas mamada, culero. Has de ser hijo de qué o qué pleno, güey. Todavía se hace la víctima. Una fuga de agua inundó el cruce de la avenida Tláhuac con la calle Felipe Ángeles en la colonia Santiago. Al menos 2 viviendas se inundaron a nivel de patio. Además, hubo afectaciones en otras 10 casas y comercios porque el agua acumulada les impedía entrar o salir con normalidad. Bomberos y personal de la Secretaría de Obras y Servicios de la capital laboraron durante varias horas para reparar esta fuga. Y luego de 18 años del inicio de la huelga minera en Cananea y a 14 años del derrame de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en el río Sonora, hoy fue anunciado el plan integral para la reparación del daño de ambos sucesos. La conferencia de prensa fue encabezada por el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Para reparar este daño ocasionado por metales pesados en el río Sonora, se logró este acuerdo. Grupo México, empresa minera a la que se le atribuye la contaminación, deberá aportar 1,500 millones de pesos. El gobierno federal, otro tanto, 483 millones, y el estado de Sonora, 180 millones. Esto da un total de poco más de 2,222 millones de pesos para atender esta situación. Y bueno, pues ¿a qué se va a destinar dicho recurso? Entre los proyectos para reparar los daños se construirá el Hospital Regional de Ures con un laboratorio especializado en toxicología y metales pesados. También se instalarán 16 plantas potabilizadoras y la reparación de las ya existentes. También se harán 3 estaciones de monitoreo del agua y un laboratorio regional de calidad de este líquido. Este acuerdo es un acto de justicia, pero es también un acto de reconciliación para Cananea y las comunidades del río Sonora, que, lo digo al margen de mi discurso, a veces sentían que estaban enfermos del alma. Creo que este acuerdo va a lograr sanar el alma social de estas comunidades. Y justo hablamos con activistas que todos estos años han luchado por los derechos de Cananea y el río Sonora y que en gran parte hicieron posible este acuerdo. Esto es lo que opinan del anuncio. Me parece que es un buen inicio para empezar las acciones de remediación del río Sonora y el tratamiento de las afectaciones. Fue tardado, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Las personas que habitan en las cuencas del río Sonora, tengan la certeza, la confianza y la seguridad de que nunca más volverá a pasar un acto criminal.
Y vea a quién captaron este día en el bar de Vendôme del exclusivo Hotel Ritz de París, allá en Francia. Se trata del empresario Raúl Rocha, señalado por la Fiscalía General de la República de los delitos de delincuencia organizada, huachicol y tráfico de armas. Ayer le revocaron sus beneficios para no comparecer como testigo colaborador, pero hoy un juez ratificó la garantía de 8,000 pesos para mantener una suspensión provisional, la cual impedía que fuera detenido. La Fiscalía General de la República buscaba fijar la garantía en 100 millones de pesos. Él ya anda disfrutando de la Nochebuena, el fin de año, el Año Nuevo, allá en Europa. Diciembre, fin de año, es una de las épocas en que el robo a casa habitación se dispara aquí en la Ciudad de México y en otras ciudades del país. ¿Por qué le cuento ello? Bueno, el domingo pasado, Lalo Villar, él es creador del canal de YouTube La Ruta de la Garnacha, influencer, denunció que sus oficinas en la Ciudad de México fueron saqueadas. Así narró el robo y así captó a los ladrones que hasta este momento pues no se sabe de ellos, pero sí de un robo millonario. Nos robaron todo. Se metieron a nuestra oficina y nos la vaciaron. El pasado 8 de diciembre, 2 sujetos entraron a las oficinas de La Ruta de la Garnacha, donde se produce el contenido de su canal de YouTube. Intentaron abrir primero por la puerta principal, posteriormente tenían una cortadora y entraron por la fachada. Aunque hay un alambrado, lo cortaron. Según el creador de contenido, a la 1 de la mañana los ladrones entraron al inmueble ubicado en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México. Estuvieron 6 horas. 6 horas moviendo, revisando, esculcando, abriendo puertas, abriendo cada detalle de toda la casa. En maletas que estaban en la oficina, los asaltantes sacaron equipo de grabación, drones y computadoras. Salieron poco después de las 7 de la mañana. Sí levantamos una denuncia. No solamente yo, fuimos varias personas más, que ya cuando vimos las caras, se nota a fuerzas que son expertos porque al momento de revisar las cámaras se cuidan bastante. Los ladrones cortaron electricidad e internet. Sin embargo, sus rostros fueron captados por las cámaras, aunque no el robo a la oficina, lo que complicaría su captura, según el policía que atendió el reporte. Si lo encontráramos en la calle y no tenemos la evidencia de que está robando en flagrancia, no puedo detenerlo. O sí lo detenemos, pero se va a ir. El juez lo va a sacar. Lalo Villar sospecha que los asaltantes no son nuevos en la colonia, por lo que pidió tomar precauciones a sus vecinos. No sabemos si estén marcando las casas. ¿De qué está pasando? Está pasando. Así que, pues hoy me tocó a mí y espero que no te pase a ti. Y bueno, ya le decía, el robo a casa habitación es de los delitos que más impacta en la percepción de inseguridad y más del 60% de las personas considera que hay un aumento durante épocas vacacionales, según el Estudio Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del INEGI. Durante diciembre del año pasado, en promedio al día se registraron 7 robos a casa habitación aquí en la Ciudad de México, así que a tomar precauciones. En otras cosas, el INEGI dio a conocer las cifras de inflación para la primera quincena del mes de diciembre. Desaceleró un poco. Subió solo 0.17%. Con esto, la inflación anualizada se ubicó en 3.72%. El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico Sur y sus presiones contra Venezuela llegaron hoy al Consejo de Seguridad de la ONU. El embajador de Estados Unidos, Mike Waltz, dijo que van a imponer sanciones al máximo a Venezuela y que van a seguir decomisando los buques petroleros sancionados que entren o salgan de este país. El representante de Venezuela, Samuel Moncada, acusó extorsión del gobierno de Donald Trump. The United States does not recognize Nicolas Maduro or his cronies as the legitimate government of Venezuela. Nicolas Maduro is a fugitive from American justice and the head of the foreign terrorist organization
cartel de los soles. No existe una guerra en el Caribe. No existe un conflicto armado internacional, por lo cual es absurdo que el gobierno de los Estados Unidos pretenda justificar sus acciones aplicando las normas del derecho de guerra. La amenaza no es Venezuela, la amenaza es el gobierno de los Estados Unidos. En esta sesión, como se esperaba, Venezuela obtuvo el respaldo de Rusia y China. En tanto, el representante de México, Héctor Vasconcelos, insistió en una salida negociada. Dijo también que el destino de Nicolás Maduro en Venezuela es algo que deben resolver los venezolanos con procesos democráticos, y también reiteró la posición del gobierno de la presidenta Sheinbaum. México reitera su disposición a apoyar, como lo hemos hecho en el pasado, y en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación cuyas consecuencias son imprevisibles. En París, después del niño ahogado, trabajadores instalaron una reja de protección en la ventana del Museo del Louvre por la que entraron los ladrones para robar en la Galería Apolo el pasado 19 de octubre. Como sucedió la mañana de aquel domingo, un montacargas se elevó hacia el balcón del icónico recinto parisino, pero esta vez para instalar las barras de seguridad y evitar un nuevo robo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muy buenas noches. Pásenla muy bien. Hasta mañana.